Perfecto. Excelente tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Push the Red Button. La esfera de consultoría, coaching y capacitación de BNI. Nos estamos felices de tenerlos una vez más. Y como cada mes tenemos este pequeño pero muy divertido programa donde cuatro grandes expertos hablaremos de diferentes temas y con cada peculiar punto de vista lograremos descifrar y buscar la manera de ayudar a ustedes, los dueños de negocio. Hoy tengo una gran mesa, una gran discusión, pero primero los voy a presentar para que sepamos con quién vamos a estar dialogando y discutiendo el día de hoy. Y vamos a empezar por las damas, que tenemos a nuestra querida Judith García. Por favor, preséntate si eres tan amable. Muy buenas tardes, noches a la hora que nos vean. Judith García, consultora en marca personal y comunicación, y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Perfecto, y nos acompañas de la ciudad de Toluca. Ahora bien, vamos a presentar a mi querido Rafa Espinosa. Por favor, preséntate. Acuérdate quién eres, desde dónde estás y cómo nos puedes ayudar. Sí, con todo gusto. Bueno, Rafael Gerardo Espinosa Villalón, desde Monterrey. Soy consultor en sistemas y procesos organizacionales y mucho gusto de participar en esta mesa de discusión. Excelente, Rafa, un bienvenido. Y ahora tenemos a un nuevo integrante que es su primer programa que está con nosotros, nuestro querido Daniel León. Por favor, preséntate. ¿Qué tal? León representa una empresa de consultores. Necesitamos ayudar a las empresas a ser más organizadas a través de sus esquemas administrativos, operacionales y comerciales. Y yo me conecto desde Guadalajara, Jalisco. Perfecto, Daniel. Un gusto que nos acompañes el día de hoy. Y ahí tenemos algún tema por ahí. Nuestro querido coach de liderazgo, Manuel Ernesto, por favor, si te presentas. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos, saludos. Pues, como presentó muy bien Luis, soy coach especializado en personas que tienen la responsabilidad de guiar equipos y de motivarlos e incentivarlos. Y lo que yo hago es que recuperen su liderazgo, estos líderes que llevan muchos años trabajando y que de repente van sintiéndose un poquito cansados o frustrados. Y al final de cuentas, creo que el liderazgo es una de las actividades más nobles y motivantes que podemos tener en la vida. Pues eso, a eso nos dedicamos. Y nos acompañas de la ciudad de Cancún el día de hoy. Oh, estoy en Playa del Carmen. Playa del Carmen, perdón, tienes toda Sí, la razón. cerquita. Y bueno, yo sé que me han visto en muchos programas, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Luis Cristóbal Ramírez. Yo soy fundador de Método Link, consultoría empresarial, y la verdad es muy agradable estar con ustedes y compartir esta mesa. Y vamos a hablar de un tema donde cada uno de nosotros como dueños de negocio, tarde o temprano vamos a caer. Y no es el SAT, eso lo tendremos en algún otro programa. Vamos a hablar de los socios. Porque muchas de nuestras ideas no podemos generarlas por nosotros mismos. No es porque no podamos como personas, sino a veces necesitamos un recurso, un apoyo, alguien que nos pueda acompañar en esta aventura de emprender. Y decidimos acercarnos a alguien donde queremos o estamos seguros que compartimos ideas, compartimos gustos y nos asociamos. Creamos empresas comerciales, SAs, que son sociedades anónimas, y diferentes modelos económicos, o simplemente hacemos un contrato entre dos personas y nos asociamos para lanzar esa idea con la que nos volveremos millonarios. Pero el título de nuestro evento el día de hoy es Socios, del amor al odio en una sola firma. Entonces, esta gran historia de amor empresarial va a pasar por tormentas, va a pasar por momentos un poco complicados. Y me encantaría iniciar con Rafa, que lleva toda esa experiencia en procesos. ¿Cuáles son estas primeras dificultades o cuáles son esas señales que tenemos que detectar donde empezamos a tener problemas con nuestro socio? ¿Qué tenemos que ver y decir, ah, caray, aquí hay un tema? Sobre todo, yo diría que las dificultades pueden empezar cuando de alguna forma damos cosas por entendidas, pero no las platicamos. No nos damos esa oportunidad de platicar, de comunicarnos con nuestro socio o socios respecto a varios aspectos, sino que damos por entendidos que él va a pensar igual que yo o va a tener las mismas consideraciones. Eso puede ser una fuente muy importante de problemas, porque
Ya sabemos, cada uno de nosotros tiene una perspectiva muy particular de qué espera del negocio, hacia dónde lo quiere llevar, el modo personal de hacer las cosas. Entonces, bueno, si vamos a estar en una sociedad, es clave que podamos platicar frecuentemente de qué es lo que esperamos de ese negocio, cómo lo vamos a manejar, cuáles son esas reglas principales que queremos establecer, qué sí se vale, qué no se vale y que no haya sorpresas. Creo que ese es un punto importante en cuanto a las dificultades que pueden aparecer. Otro aspecto que sucede es cuando el negocio va bien, todo, pues, como dicen, marcha sobre hojuelas, ¿no? Pero cuando empezamos a tener tiempos difíciles, empiezan a brincar las cosas y allí va a ser muy importante que estemos preparados para superar conflictos que se van a presentar tanto de forma externa como interna. ¿Cómo los vamos a solucionar? ¿Cómo los vamos a poner sobre la mesa? Y a partir de ahí platicar sobre cuál sería la mejor alternativa para seguir adelante. Es lo que comentaría en este momento. Perfecto. Acá decir algo clave, ¿no? Cuando todo va bonito, cuando todo está perfecto, híjole, no hay problemas, todo brilla, todo es sol en la mañana. Pero Daniel, estos problemas donde empieza a fallar, donde empezamos a tener problemas económicos sobre todo, pero también de procesos, problemas administrativos, pues van causando ese ruido. Pero en verdad, aquí mi pregunta sería, ¿por qué nos causa el ruido cuando hay problemas y no lo podemos solventar? ¿Qué es lo que nos está pasando en ese momento en la cabeza de estos dueños que empiezan con las problemáticas por falta de dinero, falta de flujo, falta de insumos, otras problemáticas? Dicen por ahí que cuando se entra por la puerta, la mujer sale por la ventana. Sin embargo, cuando nosotros conformamos una sociedad, hay que entender lo siguiente: a diferencia de un matrimonio, donde todos lo empezamos por afecto, la sociedad es precisamente un tema de trabajo. Cuando empiezan a haber este tipo de problemas es gracias a que no hubo un entendimiento claro desde el principio de cómo iban a quedar el tema de los números, o sobre todo cuáles iban a pintar o cuáles iban a ser las responsabilidades de cada uno de los socios. ¿Por qué? Porque luego suele suceder que uno de los socios cae en la cómoda en la que, si uno está vendiendo, yo estoy feliz y comienzo yo a hacer como que trabajo, o no comienzo yo a clarificar los tipos de trabajos que a mí me están correspondiendo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, muchas veces se evita decir o establecer ciertos comentarios acerca de la realidad de qué está haciendo cada persona para evitar conflictos, ¿no? Cuando esos conflictos, al momento de que se van, vamos a decirlo así, atenuando o se van haciendo cada vez más grandes, entonces ya es donde comienzan los verdaderos problemas, porque desde antes no hubo una búsqueda de resolución de ese tipo de situaciones, ¿no? Yo pienso que y en base a tener experiencia, al momento de conformar una sociedad, primero hay que dejar muy claro las reglas, ¿sí? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo dentro de la sociedad? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cómo nos vamos a estar compartiendo el tema de los ingresos? ¿Sí? Para reaccionar en conjunto al momento de que si las cosas están yendo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a invertir el dinero? ¿Hacia dónde lo tenemos que canalizar? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el negocio? Y sobre cómo vamos a estar haciendo las inversiones. O si las cosas no se están cumpliendo, ¿cómo vamos a superar esta etapa? Y es precisamente una de las principales cuestiones por las cuales las sociedades se rompen, ¿no? Porque no hay un entendimiento desde el principio. Y combino con esta frase dicen por ahí que grandes amistades terminan en malas sociedades. Entonces también hay que tener mucho cuidado con quién nos juntamos. Perfecto, Daniel. Y aquí voy a rescatar un comentario, el tema de hago como que trabajo, la imagen que estoy dando. Y me voy a ir con Judith para preguntar esto. ¿Qué pasa en esto, no? Porque al final todos los socios nos volvemos cara del negocio. Pero ¿qué pasa cuando una cara hace como que trabaja y no lo hace y la otra a veces trabaja y piensa que el otro está haciendo lo mismo y entonces cada quien tiene su propia imagen y yo puedo argumentar, yo estoy haciendo mi chamba, pero ni siquiera tenemos claro esa parte. ¿Qué es lo que pasa ahí, Judith? Bueno, pues hay muchas afectaciones en realidad.
El hago que hago, pero no hago, pues hay una afectación directamente con el socio. Esa es la principal, ¿no? De que, pues no estamos teniendo los resultados que se esperaban, no te veo que seas parte del equipo, pero yo creo que la afectación más grande viene con el equipo en sí, con la empresa, porque la empresa empieza a notar estas fallas. O sea, no puedes, siempre les digo, tú eres el ejemplo a seguir. Entonces, si tú no eres un buen ejemplo, ¿cómo me vas a exigir que yo trabaje, que yo dé buena cara dentro de la empresa, que yo pueda tener una buena actitud? Se puede afectar también el clima laboral, que eso es algo que, bueno, ya nos dirá también Manuel, un mal clima laboral también es un reflejo de un mal liderazgo que se esté viviendo en ese momento. O sea, vienen otro tipo de afectaciones e incluso podría caerse en una parte de una crisis comunicativa a nivel, pues también empresarial, tanto internamente como externamente. Sobre todo si hablamos de empresas grandes y se habla imagínate, una división de socios, pues es como de, ay, ¿qué va a pasar con la empresa? O sea, quién nos va a dirigir? ¿Quiénes vamos a seguir trabajando? ¿Va a haber despidos? ¿No va a haber despidos? O sea, se empieza a formar una bomba ahí de crisis comunicativa también y de inestabilidad en la empresa. Eso y pues sí, va a haber afectaciones con colaboradores, definitivamente. Y tomando la palabra liderazgo y directamente yéndonos con Manuel, al final, pues se vuelve un tema, ¿no? Acaba de decir Judith muchas cosas como lo que reflejas hacia el equipo, lo que reflejas hacia el socio, lo que reflejas hacia afuera. Y entonces ahí entramos en esas crisis, porque al final puede haber una, dos, tres, conocemos sociedades donde hay hasta 8 o 9 personas. ¿Cómo lidiar con ese tipo de liderazgo que cada quien va obteniendo y que va generando esa fricción? Sí, tienes razón, Luis. Bueno, es que es un tema muy complejo el que ahora estamos poniendo en la mesa. Ahorita me acuerdo de un gran amigo que es experto en empresas familiares, Salo Gravinsky, y él decía que las sociedades son como un matrimonio, pero sin la parte bonita, ¿no? Sin el sexo, ¿no? Entonces, pues tienes que estar trabajando con alguien todo el día y pues es un tema muy complicado y muy difícil. Y a eso hay que agregarle que cuando tú haces una empresa solo, pues el grado de complejidad de la empresa es uno, porque tú eres el líder, pero si son dos o tres, la complejidad crece y no estamos muy acostumbrados a hacer las estructuras de la empresa que puedan contener esa complejidad, ¿no? Un ejemplo es que la complejidad de las empresas es como un río y el cauce deben ser las estructuras de la empresa para gobernarla, para tomar decisiones, etcétera. Y si esas estructuras no son lo suficientemente grandes para contener la dinámica de la empresa, pues obviamente eso va a tronar en algún momento. Y eso es parte del liderazgo. Y bien lo decía Judith, el liderazgo tiene que ver con dar el ejemplo. Pero dar el ejemplo implica no solo un crecimiento hacia las actividades que se hacen, sino interno también. O sea, mucho del crecimiento del líder debe ser interno, lo que yo llamo la parte subjetiva. Porque si no hay crecimiento interno, no se va a poder enfrentar todas las dinámicas que van a estar ocurriendo, ya sea uno solo o más dinámicas complicadas con los socios, ¿no? Hoy, el lunes, precisamente, iniciamos un proceso con un líder, pues que ya quiere mandar a volar la empresa, porque tiene 7, 8 socios y ya está hasta el gorro de los problemas que tiene, y para colmo les está yendo un poco mal. Entonces dice, bye. Pero si vemos eso como un reto, gracias a Dios al final logramos convencerlo, vemos que el lidiar con las personas o el enfrentarse, confrontar a las personas y lograr moverlas es un reto, pero un reto que inicia en uno, porque uno tiene que cambiar la forma en que está haciendo las cosas hasta este momento. En cada dinámica, cuando la empresa va mal, cuando hay varios socios, ya no puedo seguir liderando como venía haciéndolo antes. Tenemos que entrar en una nueva dinámica. Y esa nueva dinámica es la que a veces nos cuesta hacer, nos cuesta trabajar, y eso es lo que llamamos zona de confort. Cada quien está en su zona de confort y no quieren cambiar lo que tienen que cambiar, y pues se dan esos momentos, esos rompimientos difíciles y al Ok. final acaban mal, ¿no? Acabas de decir algo que me vino también a la mente en estas sociedades. Acabas de hablar muy buenos ejemplos y qué puede estar rompiendo. Pero ¿qué pasa, mi querido Daniel, cuando esas sociedades
no solo se quedan en la empresa, sino están también en la casa, porque resulta luego muy sencillo agarrar y decir, vamos a iniciar el negocio con tu pareja, con la novia, el novio, la esposa, o el otro lado, ¿no? Mis hermanos, mi familia, mis tíos con los que siempre me voy de fiesta, y hoy, pues, hacer el negocio va a ser una fiesta. ¿Qué complejidades le agrega a esta sociedad, Daniel? Las sociedades siempre las empezamos con personas de confianza porque establecemos vínculos afectivos, ya sea familiar, ya sea un amigo, ya sea una pareja, entre algunas otras cuestiones. Sin embargo, repitiendo lo que comentamos anteriormente, mientras las cosas no queden claras, siempre van a estar existiendo ese tipo de problemas. Ahora bien, la cuestión es cuando la pareja es este socio o la socia, y si las cosas no van caminando de la manera que nosotros nos imaginamos, lamentablemente no existe un ejercicio de planeación mucho antes de crear una empresa, ¿sí? Entonces, ese tipo de problemas ya se trasladan de lo laboral o lo profesional hacia lo personal. ¿Esto qué es? Fricciones dentro del hogar. Si hay hijos es mucho peor porque esto conlleva a otro tipo de situaciones que conllevan a situaciones determinantes. Esto quiere decir alguna separación entre algunas otras cuestiones, ¿sí? Es el problema que también llega a suceder muchas veces con las empresas familiares, en las que el papá es el socio es el socio del papá, o sea, es decir, el hijo es el socio del papá, o los papás son socios de los hijos, entre algunas otras cuestiones, y muchas veces no existe esa forma de separar tanto la parte profesional como la parte personal, porque ya se engloban en todo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en una situación como esa, al momento de que no existe una planeación, no existe designación de responsabilidades, entonces aquí ya perdemos precisamente la esencia de dónde está de dónde está dividido la parte personal y la parte profesional. No se diga con los amigos. Sí, los amigos muchas veces tenemos ideas en común, pero muchas veces al momento de que nosotros decidimos hacer esa sociedad, nos basamos más en la parte efectiva que en la parte técnica y profesional. Entonces, en resumen, hay que saber separar muy bien ambos puntos para poder llevar una buena relación, o mejor dicho, separar las cosas y dejarlas donde deben de estar. Perfecto. Pero entonces, aquí ya me lleva al siguiente tema o al siguiente bloque. Vemos dificultades por muchas razones, ¿no? Hablamos del tema de falta de definiciones iniciales, por la falta de tener claro el tema de dinero, por el abuso de las relaciones afectivas, como está diciendo Daniel, ¿no? El tema de iniciamos porque hay una relación con alguien, nos tenemos esa confianza, pero a veces queremos abusar de ella para desarrollarnos. Pero entonces me voy, mi querido Rafa, con todo esto, en tu experiencia, ¿cuál es la razón número uno por la cual dicen se acabó esta sociedad? Truenan esas sociedades económicas en las empresas. Para ti, ¿cuál sería esa causa número uno? Yo considero que esa problemática está en nuestras manos la solución. Puede parecer demasiado complejo, pero si vamos a ser líderes de una empresa, vamos a ser dueños de una empresa, tenemos que tener hasta cierto punto cabeza fría y ser objetivos, ¿verdad? Como dicen, el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Entonces, bueno, pues si ese es nuestro rol, hay que tener cuidado para no agregarle demasiada complejidad. Yo creo que allí empieza parte de la solución, porque luego ya, si lo dejamos crecer, es una bola de nieve que va a ser muy difícil parar. Y a lo mejor identificar una sola causa puede ser complicado, porque vamos a tener un cúmulo de causas que van a estar presentes, que puede ser de que estemos enfrentando una situación económica problemática, relaciones interpersonales conflictivas, aspectos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, más que nada, ahí es donde brinca más cuando no hemos conocido los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Si encontramos diferencias entre los rumbos que queremos para la organización entre los socios, seguramente esa será una fuente muy importante o una causa muy relevante para poder llevar mal a una empresa. Creo que ese es el punto más álgido que podemos identificar. Ok, y acá has decir algo muy importante, ¿no? La visión del negocio. Y ahí me quiero ir con Judith porque al final
es hasta lo que transmitimos. Siempre hay un socio que ve el negocio de una estructura, de una manera, de una forma, y el otro, pues está corriendo el dinero, dice que sí, pero cuando empiezan a ver estos temas de falta de dinero, falta de cohesión, pues quiere poner su propia manera de verle el negocio. Y entonces ahí donde viene el quiebre. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Hay alguna manera de todavía rescatarlo? ¿O de plano ya se vuelve un tema inalcanzable para volver a hacer esa sociedad y mantenerla? Pues es una pregunta interesante, Rafa dice, sí se podría rescatar. Yo aquí tendría que ver, la sociedad, pues tendría que ver mucho con la parte comunicativa, ver si todavía se sigue compartiendo esa visión, esa misión que se tenía. Y también de repente creo que a veces como que ya estamos en el problema y no se ha visto desde dónde viene la raíz, la parte comunicativa. Es como, llegamos a este punto, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento perdimos el rumbo? Así como las relaciones de pareja, ¿en qué momento perdimos el rumbo? Desde la pelea de hace 3 meses que pues me molesté, pero yo no te dije nada y entonces tú hiciste lo que quisiste, y etcétera, etcétera. Entonces, eso también habla de que tenemos que tener comunicación efectiva también con nuestros socios. Entonces, si en algún momento puedo detectar realmente la raíz de por qué te quieres separar, realmente somos tan malos juntos, tenemos muy malas finanzas, o sea, ¿cuál es el problema en sí? Y si se pudiera arreglar, pues sería lo ideal, ¿no? Decir, es que yo había entendido esto, yo no me lo tomé así, tú te lo tomaste demasiado a pecho, yo creí que, yo pensé que, y eso es como a nivel comunicativo, ¿no? Pero también la parte como empresa a empresa, pues es como ver, sí, la empresa son los hijos, ¿no? Es el hijo que está ahí y que está viendo esta relación con los papás peleándose. ¿Y qué pasa también con la empresa? Pues entra en una, pues sí, en una crisis, en una mala cultura en ese momento, no tiene certeza de nada. Pero aquí también tendríamos que apelar a la inteligencia que pueda haber dentro de estos socios para poder decir, a pesar de que estamos en negociaciones, a pesar de que estamos en un momento de transición, a pesar de eso, poder dar la comunicación correcta con sus colaboradores y decir, no, no, el típico, no vamos a despedir a nadie, no se va a cerrar la planta, no se va, o sea, poder dar también, transmitir este tipo de certezas. Entonces yo por ahí lo vería. Ok, y hablando de esto, acá vas a dar un factor que funciona o deja de funcionar en sociedades y en relaciones humanas, porque para bien o para mal, las sociedades siguen siendo relaciones humanas. Entonces, Daniel, la comunicación, ¿cómo podemos implantar algo de comunicación, llamémosle procesal en nuestro negocio, cuando es la que ocasiona que funcione o que truene? Porque al final, la casi muy bien, Judith, pareciera que el dinero es la causa, pero en realidad eso es el efecto que estamos teniendo por esa falta de comunicación. ¿Existe algo cuando ya se rompió la comunicación que lo rescate hablando de procesos o ya estamos perdidos en el espacio? La base de la comunicación es la confianza. Si nosotros establecemos un vínculo muy estrecho en cuanto a comunicarse o a estar comentando absolutamente todo lo que está sucediendo dentro de la empresa, tanto con proveedores como con clientes como con empleados, pueden encontrar mejores esquemas para poder resolver los conflictos. Sin embargo, mientras una persona esté ocultando información, aquí estamos hablando de que podrían llegar a comenzar a haber problemas. ¿Por qué? Porque probablemente alguna de estas personas quizá no está transmitiendo la confianza suficiente como para poder ser receptor de ciertas cuestiones que están sucediendo dentro del negocio. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. O sea, cuando nosotros estamos, digamos, voy a poner un ejemplo, digamos, hay un cliente que está dejando de pagar, uno de los socios se entera, pero no le está comunicando nada a esta persona. Se va a reflejar en las cuentas, ¿sí? Entonces, ahí es donde precisamente se comienza a perder la confianza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros no estamos diciendo absolutamente nada, la otra persona pues,
a tener dudas sobre lo que está sucediendo con ese cliente, y no nomás es con el cliente, sino también hacia con la sociedad. Entonces, aquí la forma de resolver el conflicto precisamente pues es hablando, explicando. Por eso es importante establecer como cláusulas, establecer aparte de los protocolos, generar reuniones generalmente semanales, para que pueda haber ese canal de comunicación para saber qué es lo que está sucediendo en todo el entorno, y así poder resolver los conflictos que se puedan llegar a generar, o no necesariamente habiendo conflictos, si están cumpliendo los planes y los programas, cómo se están resolviendo, y sobre todo saber hacia qué puerto están llegando, pero que toda la comunicación tiene que ir fluyendo. Ok, y justo iba a ir con Manuel, ya vi que levantó la mano y me encanta porque acabamos de agarrar un nuevo concepto dentro de toda esta maraña en el conflicto que puede haber entre socios: confianza. Pero la confianza se crea, se da, o simplemente brota de la nada, o se puede perder de la nada. Esa sería mi pregunta. Bueno, mira, si analizamos la confianza es algo que se da, porque no podría haber nunca confianza si no la das a alguien que te la pida. Claro, también se tiene que construir. O sea, no le das toda la confianza, vas gradualmente construyéndola. Y también, un poco de lo que hemos estado platicando, generas esas estructuras, esas formas. O sea, la chequera la tiene que firmar dos, no uno. O sea, porque si le dejas la chequera a uno nada más, pues obviamente le estás dejando el arca abierta. Entonces, todas estas cosas se van armando de tal manera que la confianza se va creando. Pero algo que quería comentar es que si analizamos bien las cosas y analizamos una empresa y esta dinámica tan compleja, si lo vemos desde el punto de vista de los stakeholders, que son todas las partes que son la dinámica de la empresa, todos son personas. Y si hay algo difícil en esta vida, son las personas y la relación con las personas. Entonces, un líder tiene que entender que este es su trabajo, lograr que las personas se enfoquen en un objetivo y vayan hacia allá. Entonces, un líder que rompe de alguna manera una relación no está creciendo en su liderazgo, simplemente llegó a un límite y no quiere avanzar en ese proceso. Entonces, entiendo que pueden haber situaciones muy complicadas, pero bien lo hemos dicho antes, se tienen que generar esas estructuras. Si no hay cosas ordenadas, si no hay funciones, si no hay manuales, si no hay procesos, si no hay reuniones, entonces cada quien interpreta las cosas a su manera. Entonces, de todas maneras va a pasar, de todas maneras van a haber emociones, pero por lo menos lo que se puede estructurar se estructura para que sean menos las emociones y podamos llegar a acuerdos razonables. Entonces, no hay manera de que un líder pueda enfrentar esa empresa u otra, la que quiera, o en el ambiente en el que esté, si no sabe establecer una relación adecuada con las personas y sobre todo llevarlas hacia una visión o un objetivo. De alguna manera ya lo logró, porque está en el punto donde está, pero de repente no se quiere salir de de esas formas que el líder tiene y que ha manejado durante años, que tarde o temprano tienen que evolucionar o tienen que llevarse a las nuevas situaciones que está viviendo y a partir de eso crecer como persona y crecer para llevar a los demás a crecer y enfrentar esta nueva dinámica. Todo esto, la comunicación, la confianza, se va a dar en función a que nos relacionemos bien unos con otros, a que minimicemos la parte emocional, minimicemos, va a estar ahí, no la podemos quitar, pero la encaucemos hacia ese objetivo que el líder busca. Ok, acabas de decir algo que tiene que ver mucho con el tema del liderazgo, lo que acabas de comunicar, de las relaciones. Y hay un punto que quisiera ir con Judith, porque en el tema de esas pequeñas rupturas, sobre todo en empresas familiares, donde el papá fue el que fundó el negocio, lleva 30, 40 años, y trata ese día de repente de decir, se lo va a dejar al hijo, y empieza de repente, no lo sabes, no puedes, ¿por qué lo haces diferente? Yo lo he hecho así 40 años, ¿por qué debo de cambiar? Y chocas con los liderazgos, chocas con la confianza, chocas con todo esto que acabo de decir. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Dejar que muera? ¿O cómo retomamos esa imagen que podemos dar hacia los demás y hacia nuestro padre? Por ejemplo, si yo lo estoy heredando, o yo como padre para decir, tengo que dejarlo y tengo que soltarlo y no perderlo, porque ahí es donde está el meollo del asunto.
Pues en general actualmente ya existen estos procesos de sucesión, sobre todo de preparación para la sucesión a nivel pues organizacional, pero también hay algo que se conoce como resistencia al cambio y va a pasar en todas las organizaciones y sobre todo después de venir de una ruptura de este tipo o un conflicto de este tipo. Sin embargo, yo siempre digo, no hay mal que dure 100 años. En realidad sí va a ser una etapa complicada. Sin embargo, si ya se decidió continuar, que el hijo ya va a dirigir o a quien se le haya dado la empresa, tiene que venir una parte de construcción, ahora sí, de confianza nuevamente. Entonces, es como, bueno, ya se peleó quien se tiene que pelear, ya se puso la persona adecuada en el puesto adecuado y ahora todos los demás necesitamos volver a confiar en esta persona. Entonces, ¿cómo se logra la confianza? Con la congruencia. O sea, todo lo que yo diga lo tengo que poner en práctica, lo tengo que cumplir y debo de tener muy en claro que es un momento en el que voy a demostrar totalmente mi liderazgo. Es decir, yo estoy aquí por algo y eso directamente me va a involucrar pues, con el equipo que esté a cargo, con mis colaboradores y demás. O sea, es un trabajo bastante, pues sí, personal. La persona debe estar dispuesta a tener toda esta interacción con las personas, pero también es un trabajo en primera instancia como que de resistencia. Les digo de resistencia porque va a haber mucha frustración de inicio. Eso es una realidad. Venimos de una situación compleja y no todo va a ser como, facilito, ya te acepté, ya todo está bien. No, va a haber ciertas cuestiones de resistencia. Entonces, mientras el líder esté consciente de esto y tenga su misión muy clara y esté dispuesto a hacerlo, es una etapa. Pero, o sea, como siempre digo, esto pasa y si la logramos superar y si podemos tener un liderazgo bien plantado y generar la confianza con las demás personas, la empresa puede salir. Ok, me encanta de este bloque porque saqué palabras que quiero decirles. O sea, no hablamos ya de dinero, ya no hablamos de falta de proveedores, no hablamos de falta de ventas, no, porque todo eso que estamos reflejando son consecuencias. Al final detectamos que las rupturas se dan por resistencia, por falta de visión o por diferentes visiones, el liderazgo que estamos teniendo, las fallas en comunicación, la confianza y la congruencia. Entonces, mi querido Rafa, si ya tronó, si ya fallamos en estas palabras que acabamos de hablar, ¿qué tengo que hacer yo como dueño? Decir, ya, no aguanto a mi socio y a mi socia. Ya estoy harto de esta situación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preparar? Porque en verdad pareciera que no, pero hasta para romper una sociedad tendríamos que prepararnos. ¿Qué tendría que yo estar haciendo para prepararme? Considero que hay dos opciones principales. La primera, aquí voy a hacer referencia también a un dicho muy común que dice, vale más un mal arreglo que un buen pleito, en primera instancia. Y la otra es que siempre hay solución si es que la buscamos. Abundando un poquito en la del mal arreglo que un buen pleito, creo que puede llegar a haber acuerdos. Ahora, aquí lo importante es que nos demos oportunidad de hacer esto cuando todavía no tenemos una relación tan desgastada. Que seamos lo suficientemente objetivos para ver cuando ya vamos en un camino destructivo, poder detenernos a tiempo antes de llevarlo al máximo, porque si no, cada vez va a ser más complicado. Pero si vemos que ya hay cuestiones que son irreconciliables, ¿verdad? Yo creo que vale la pena preparar ese terreno e ir viendo, bueno, de qué manera nos podemos poner de acuerdo. Y por otro lado, decía, siempre hay solución hasta donde podemos traer a alguien de fuera a que dirija la empresa, si es que la empresa lo permite, las condiciones de la misma lo dan, y que, bueno, a lo mejor podemos mantener una sociedad en participación accionaria, pero contratar administradores que hagan ese trabajo, ¿verdad? Pero es buscar alternativas. Lo peor que sucede es que en ocasiones llegamos a un conflicto demasiado fuerte donde prácticamente explota y eso sí nos trae una cadena de destrucción masiva, ¿no? Pero creo que podemos aplicar prevención en estos aspectos si lo vemos con un poco de anticipación y somos lo suficientemente objetivos para reaccionar todavía a tiempo. Es lo que yo consideraría. Ok,
hablamos de prever, hablamos de prepararnos. Pero Manuel, realmente, los líderes actuales en México, de el 99% de las empresas en México, ¿están preparados para eso? ¿O están ya listos No. con el machete para aventarse al ruedo? Realmente es poca la inversión que se hace en este tipo de cosas, ¿no? Ahorita platicaba Rafa, por ejemplo, otra cosa que se sugiere es la famosa carta prenupcial, ¿no? Ustedes saben que en algunos países se firma una carta prenupcial antes de casarse, y en esa misma carta, cuando todo es amor, se pone qué va a pasar cuando nos separemos, ¿no? Ya está perfectamente acordado. Esa sería una excelente estrategia, además no cuesta tanto dinero, pero no estamos tan acostumbrados a eso. Y luego, de lo que hablaba Rafa y Judith, se sugiere que las familias tengan un protocolo familiar, y ese protocolo familiar es muy bueno porque mantiene la cultura de la familia y deja muy bien puestas las reglas de cómo se toman las decisiones, quiénes pueden participar en la empresa y cómo se mantienen todas las estructuras de la empresa. Entonces, si hacemos eso, pues las cosas van por mucho mejor camino. Pero la realidad, como tú dices, Luis, es que las empresas en México pues a veces difícilmente invierten en procesos, ¿no? En tener manuales, en tener las estructuras. Entonces ya esto es hablar como de cosas mucho más avanzadas. Definitivamente tenemos que profesionalizar las empresas. O sea, un dueño tiene que percibir o ver hacia adelante y saber que si a su empresa le va bien, tarde o temprano esa empresa se va a convertir en una sociedad de hermanos. Y si sigue bien, se va a convertir en una sociedad de primos. Entonces, si no hacemos las estructuras adecuadas, estamos condenando, aunque todo económicamente, el mercado y las finanzas vayan sanas, a que eso fracase, porque no establecimos cómo deben relacionarse las personas entre sí. Y si estamos hablando de una empresa que ya desde el principio nace con socios, pues desde el momento que las cosas van caminando y se puede, hay que empezar a invertir en estructuras, hay que empezar a formalizar las cosas, a profesionalizar el ser empresario y obviamente el ser líder. Y como dice Rafa, o sea, somos personas y podemos siempre llegar a acuerdos si estamos dispuestos a hacerlo y si somos buenos líderes. Si nos vamos a dejar ganar por las emociones, pues yo creo que no estamos en el lugar correcto, ¿no? Quizás hay otros lugares donde las emociones son más válidas y pues a lo mejor hay que irnos al fútbol o a otro lado, pero en la empresa tendríamos que ser personas que maduramos, que vamos aprendiendo de lo que está pasando y que crecemos en cómo tratarnos con las demás personas y llevarlo de la mejor manera a donde queremos llegar. Ok, pero hoy voy a sacar un dato. Sabemos que en México el promedio de vida de una empresa es de 7 años. Pero ¿sabían que en empresas, en sociedades de 2 o más personas, es más cercana a 5 años? ¿Y qué hacemos ahí, Daniel? Donde pareciera que el amor, y vas a poner entre comillas, amor entre socios, no duran más de 5 años. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Porque al final sabemos que luego ya son consorcios donde hay gerentes, operadores, y están viendo que ya los dueños están matando. ¿La empresa puede hacer algo o estamos a la deriva esperando, literalmente haciendo una relación, una comparativa medio brusca, esperando a ver cómo se divorcian nuestros papás, que son los socios? La realidad es que pocas empresas están preparadas para una ruptura. O sea, al momento de que se conformen una sociedad, piensa que las relaciones van a ser para siempre y realmente no es así. Como empresarios y sobre todo cuando constituyas una sociedad, se debe tener una previsión de en qué momento te tienes que salir de la empresa y qué momento tienes que ceder ciertas actividades o ciertas funciones, precisamente para evitar que se den esta clase de conflictos. Existe una cuestión muy importante, existe un concepto llamado gobierno corporativo. El gobierno corporativo precisamente nos ayuda a prepararnos para definir las funciones y las responsabilidades y las cuestiones por las cuales vamos a estar sujetos dentro de la empresa, ¿no? Pero aquí una parte muy importante es también entender que, número uno, nosotros como socios, la empresa no siempre va a estar dependiendo de nosotros todo el tiempo y eso es lo que se tiene que estar buscando. Entonces, se tiene que hacer una preparación para que entendamos que nuestro trabajo es cumplir relojes, no dar la hora todo el tiempo. Y eso es una de las cuestiones en las cuales
los socios van comenzando a tener problemas en la relación de trabajo, en comunicación, entre algunas otras cuestiones. Y hay algo que aquí no hemos tocado el tema, sí hemos hablado de falta de dinero, hemos hablado de falta de responsabilidades, pero también cuando se da la parte bonita, hay que reconocer un patrón y es el ego. ¿Sí? Del ego no hemos hablado hasta el momento. Entonces, cuando todo parece marchar bien, empiezan la egolatra y la soberbia. Es que por mí vino este cliente, es que por mí conseguimos este proveedor que nos ahorró costos, por mí tenemos ¿cómo se llama? Tenemos al vendedor estrella. Entonces, precisamente debemos de saber reconocer en qué momento nos tenemos que separar, ¿sí? Y empezar a generar funciones y sobre todo generar el camino para que otras personas tomen los rumbos sin perder de punto de vista cuál es el camino que está llevando la empresa. Entonces, a consideraciones, ser previsores, entender que nuestro servicio en la empresa no es eterno y que hay que saber en qué momento nos tenemos que separar de ciertas funciones y también cómo vamos a ir tejiendo este camino. Ok, iba a ir con Judith, pero acaba de dar un tema, Daniel, porque parecía que no, pero en el otro lado de la moneda, cuando todo va bien, también hay rupturas. Y acaba de salir esta palabra, pequeña palabra, que pareciera muy sencilla, de 3 letras, pero que se vuelve enorme y estorbosa, el ego. Mi querido Manuel, ¿hay manera de luchar con el ego? Porque somos dueños de negocios y el ego es lo que luego en los momentos más oscuros nos levanta, pero también en esos momentos de brillantez nos tira. Y ya hay momentos donde ya tronó, pero por el ego. ¿Queda alguna solución para luchar contra eso? Bueno, pues es interesante que la palabra haya salido al tema. El ego, el ego para mí es la lucha de toda la vida. Tenemos que luchar contra el ego, yo digo que hasta después de muertos. O sea, si bien es cierto que en algunos momentos ese ego es lo que nos pudo haber movido, tarde o temprano lo tenemos que cambiar porque nos va a dar más problemas que beneficios y soluciones. El ego es el que nos bloquea las relaciones con los demás. No podemos tener una relación con alguien si parte de mi ego. O sea, no puedo yo entender al otro. El ego tiene muchos problemas, no solo el no poder relacionarme, sino que además me ciega. O sea, el ego impide que yo vea la realidad. Yo solo estoy tratando de ver lo que yo quiero ver. Y si solo veo lo que yo quiero ver, entonces no voy a ver las cosas que en realidad están ocurriendo en la empresa. Por eso hablo de generar estructuras, de generar números, de generar datos. Porque si no, cada quien ve su percepción. Todos tenemos ego, no solo el dueño de la empresa. A veces el dueño de la empresa es el que más ego tiene, porque a final de cuentas es el último que quiere cambiar. Y eso es lo que lo limita a crecer la empresa. O sea, quiere que todos cambien menos él. Quiere que todo lo que de lo que está rodeado cambie y al final cambia él. Pero él no se da cuenta que con un pequeño cambio de él transformaría toda la dinámica de la empresa. Y él tendría que estar cambiando todos los días para adaptarse y encontrar los caminos adecuados de la empresa porque tiene que estar aprendiendo de lo que está pasando, tanto de la relación con los demás como de las circunstancias del entorno. Pero alguien con ego no puede aprender. Todo el que aprende tiene que haber tenido en algún momento dado una dosis de humildad, la humildad de abrirse y decir, creo que no estoy bien, creo que puede haber otra cosa, o por lo menos decir, creo que puede haber algo mejor de lo que yo estoy viendo las cosas, y se abre y ve la oportunidad y crece. Entonces, siempre hay una lucha entre las personas con el ego y con el abrirnos, el ver al otro y al equipo, ver las circunstancias, y eso es el liderazgo. El liderazgo, el primer liderazgo es tomar el control de nuestra propia vida, y el tomar el control de la propia vida es poder vencer al ego y poder ver la realidad y a partir de la realidad transformarla y llegar a la meta que yo quiero llegar tomando buenas decisiones. No se pueden tomar buenas decisiones si no ves, si estás ciego. Y eso es el peor problema del ego. Entonces sí entiendo que de repente puede ser una fuerza que te mueve, pero tarde o temprano la tienes que transformar y convertirla en una posibilidad, una fuerza mayor dentro de ti, pero que esté abierta a todo lo que está pasando, que te De permita ver y acuerdo. que te permita aceptar lo que no está bien en ti y lo que puedes mejorar.
Ok, pero ahora me voy a otra parte. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Hemos hablado de momentos críticos, oscuros, pero también cuando hay luz es cuando se pone más divertido esto. Hoy enfrentamientos de ego. Pero Rafa, ¿qué pasa cuando estamos del otro lado, ¿no? Donde ya el negocio está funcionando, una persona ha tomado el liderazgo, hablando del liderazgo del negocio, está haciendo que funcione, y el otro socio decide, hoy, pues yo ya puse mi parte, yo ya lo hice, nada más me voy a poner a cobrar y a divertirme. Y entonces entramos en esta parte del ego, donde yo ya hice lo que me corresponde y lo dejo de hacer. ¿Por qué? Porque la otra persona lo puede hacer. Y viene esa ruptura porque el otro dice, ¿por qué tú sí y yo no? Claro, sí, y entonces vamos a tener esa situación problemática que le dejas al otro toda la responsabilidad, ¿no? Yo creo que allí pues también es poder detectar ese problema, ¿verdad? Y también en un momento dado sé que es difícil, pero tener la madurez necesaria para hablarlo de una manera franca y objetiva y ver, bueno, cuáles son los intereses de cada quien. Si están claros los intereses de cada uno de ellos, a lo mejor pueden tomarse un rumbo y pues donde decíamos, a lo mejor la solución es cada quien con su participación accionaria o hacer un buen acuerdo o un mal acuerdo, como decía yo, más que un buen pleito, ¿no? El poder llegar a una alternativa de solución, porque a lo mejor ninguno de los dos está dispuesto a ceder, tanto el que está dirigiendo el negocio y que está dando frutos, como el que ya va más nadando de muertito, podríamos decir, ¿no? Entonces, allí es importante, pues sí, el que también como socios no le demos vuelta a un conflicto. Si detectamos que hay un conflicto potencial, es importante afrontarlo y tratar de resolverlo, ¿no? No dejar que vaya creciendo y que en un momento dado, como decía antes, se nos convierta en una bola de nieve que cada vez sea más complicada resolver. Perfecto. Y pues ya para ir cerrando este círculo, ya hablamos de las cosas buenas y malas, pero al final, Judith, ¿qué tenemos que hacer? Porque si ya estamos en medio del divorcio, ya no estamos peleando tú el perro, yo el perico, mejor deja al gato y que se vaya de la casa. ¿Cómo podemos hacer que esta situación no se transmita ni hacia la empresa ni hacia afuera de ella? Ahorita que también los escuchaba hablar a Mm. todos, pues me queda algo muy claro en esta cuestión del ego y la ego a diferencia, humildad y demás. Y yo creo que primero el origen ha sido mucho este ego de pensar que podemos hacer las cosas solos como dueños de negocio. Y no nos hemos dado cuenta que desde un inicio debemos tener mentores a nuestro alrededor, porque no lo sabemos todo. Y eso es lo que nos ha generado el problema en realidad, que no supimos manejar un negocio o que no le dimos el seguimiento adecuado porque pensamos que lo sabíamos todo. La realidad es que no sabemos todo y menos si vamos empezando un negocio. Y esto me viene a la otra parte, que es cómo se va a disolver esto, pues también yo te diría, busca un especialista. Hay especialistas también en gestión de conflictos, de crisis, de toda esta parte, porque son personas que están afuera, son objetivos y nos van a dar una visión que no tenemos, pero también soluciones que incluso no habíamos pensado. Entonces yo creo que es dejar de estar encerrados aquí con un conito, como si fueran los perritos, y ya solo te encierras ahí, quítatelo y pide ayuda, porque aquí hay muchos especialistas y hay más especialistas que te pueden ayudar de manera profesional a resolver este tipo de conflictos. Entonces, y eso es por tu bien, por tu salud mental, pero también por la empresa. Entonces yo así lo veo. Perfecto. Este es un tema, en verdad, creo que no hemos tenido un tema, todos los temas que tenemos, perdón, siempre acabamos diciendo, nos podemos aventar otras 4 horas en esta discusión, pero ya tenemos que ir concluyendo. Entonces, me encantaría que cada uno de ustedes me diera un cierre de el tema de sociedades, crisis, rupturas y y decir si hay un mañana después de eso en nuestros negocios. Me encantaría iniciar contigo, Daniel, por favor, que nos ayudes con esta conclusión.
La conclusión es que al final de cuentas somos seres humanos y que las relaciones no siempre son perfectas. Una sociedad no siempre es fácil, pero siempre habrá soluciones para cualquier problema que surja. Es importante que siempre haya comunicación, establecer las cuentas y sobre todo establecer los procesos y las responsabilidades que va a tener cada uno desde el principio. Si uno de nosotros está fallando, es importante mencionarlo. ¿Sí? La comunicación es todo y para ello también se tiene que generar un vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de aquí depende muchas cosas. Depende del trabajo que se está haciendo un cliente, depende también los empleos que estamos generando y también los convenios que estamos teniendo con proveedores. Es decir, cargamos muchas responsabilidades y con una sociedad es mucho más. Sin embargo, hay que aprovechar y hay que entender las ventajas y las bondades que tiene trabajar en conjunto, que es precisamente complementar conocimientos, esfuerzos, trabajos, actividades, entre otras cuestiones, pero que pues siempre debe de haber ese vínculo ese vínculo de trabajo, ese vínculo de comunicación que pueda permitir sumar esfuerzos, ¿sí? Entonces, pues es tener bien claro qué es lo que tiene que hacer cada quien, comunicación y confianza. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Mi estimadísimo Rafa, por favor, ayúdanos a concluir sobre este tema. Bueno, considero que siempre que vamos a trabajar en sociedad, debemos estar conscientes que vamos a tener momentos felices y momentos difíciles de crisis y que va a ser importante que estemos preparados para ambos, para poder afrontar esas crisis que generalmente son las que en ocasiones nos tocan menos preparados y que procuremos trabajar también en la prevención. Ya decía Manuel, ¿verdad? Que hay mecanismos de prevención, no los olvidemos. Como lo plantea Judith también, es importante que nos asesoremos de especialistas que nos pueden ayudar también en esos términos y a lo mejor las crisis serán menos difíciles de solventar si ponemos atención en estos puntos. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Manuel, por favor, ayúdame a concluir del tema. Bueno, yo siempre digo que así como hay una frase que dice que nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser líderes. El liderazgo se va aprendiendo en la práctica, es de alguna manera un proceso de estar ejercitando la relación con las personas. El líder tiene que estar claro que relacionarse con las personas es lo más difícil que hay, pero eso es lo que tiene que hacer. O sea, si no quiere relacionarse con las personas, pues que no sea líder, que busque otra actividad. Entonces, si él acepta que el liderazgo es eso, lo debe de ver como un reto de gran crecimiento, porque tratar con las personas nos lleva a crecer, a ser mejores personas y mejores líderes. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, yo creo que la mayoría de las empresas no llegarían a estos conflictos, sino los asumirían todos los líderes como la oportunidad de aprender de la situación, de crecer, de llegar a acuerdos, de ser humildes y entender que las circunstancias han cambiado, que hay que adecuarse a lo que está pasando, también entender que las personas son diferentes cada una de ellas, pero si encontramos la manera, como líderes, los podemos llevar al éxito y a sacar adelante la empresa. Yo puedo decirte que debemos recuperar el gusto por el liderazgo, el gusto con el que iniciamos, retomar nuestro liderazgo y seguir adelante con los retos que se nos vayan presentando en la empresa. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Cerrando con broche de oro, mi querida Judith, por favor, ayúdanos a concluir el tema. Pues sí, coincido con mis compañeros. Definitivamente lo más importante y bueno, porque yo lo hago, pero la comunicación, en la comunicación está la base, debe de haber una comunicación abierta que nos permita no tener pues estos secretos que al final pueden afectar la relación comercial o de cualquier otro tipo. También repito, y Manuel lo acaba de decir, no nacimos sabiendo cómo ser líderes, entonces tener esta clase de mentores y especialistas para tener un desarrollo. Creo que, y aquí es un punto interesante, si el líder está más enfocado en su desarrollo profesional y personal, las relaciones cambian totalmente. Entonces, una persona que se enfoca en tener un desarrollo personal y profesional va a generar menos conflictos, o si los hay, va a tener una mejor forma de solucionarlos. Entonces, yo creo que es algo que se debe hacer constantemente. Y
pues sí, también de lo aprendido, de lo que nos pasó, ese aprendizaje, también poderlo aplicar, yo diría, para renacer. O sea, yo creo que no es como un fracaso, mucho se puede ver como, fue un fracaso total esto y me da miedo volver a emprender, o me da miedo volver a asociarme, o me da miedo. Y yo creo que al contrario, debemos de pasar el duelo del fracaso, pero en ese fracaso hay muchísima riqueza y si estás en ese punto, quiero decirte que todavía puedes volverlo a intentarlo las veces que sea necesario. O sea, que esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, eso sería para mí. Perfecto. Muchas gracias, Judith. Al final, a mí me encantaría compartirles palabras que me estoy llevando de hoy, de esta gran mesa: congruencia, confianza, comunicación, liderazgo, visión, resistencia. Pero hay dos puntos que no nos tenemos que olvidar. Como toda sociedad, debemos gobernarnos e invertir en esto que está dejándonos hoy dinero. El invertir en gobierno corporativo no es un gasto, es un seguro que esperemos no tener que utilizar, como el seguro de carros. Lo pagas esperando no utilizarlo, pero si tú lo utilizas, que te ayude a mitigar el daño que pueda haber por no tener esos entendidos. Y por el otro lado, esta parte y me encantó lo que dijeron: no nacemos siendo líderes, no nacimos siendo empresarios, no. Aprendimos a lo largo del tiempo, pero hay expertos como los que hoy me acompañaron que te pueden ayudar a que verdaderamente alcances ese potencial que tienes y que tu empresa pueda perdurar en el tiempo. No me queda más que agradecerle a Rafa, a Daniel, a Judith, a Manuel, el que nos hayan acompañado el día de hoy. En verdad, muchísimas gracias. Fue una mesa muy divertida, muy nutrida, con puntos de vista muy, muy positivos, encontrando en un tema muy complicado, que es esta parte de las sociedades y cómo pueden tronar. Y agradecerle a cada uno de ustedes que nos están viendo, decirles que Push the Red Button es ese programa donde vamos a encontrar esas diversidades de ideas, de problemas con los que vivimos. El que termina una sociedad no acaba el mundo, como dice Judith. Simplemente es tener una nueva oportunidad con un mejor conocimiento. Los invitamos a que nos puedan ver a través de nuestro canal de YouTube, que nos busquen así: Esfera Nacional BNI de Consultoría, Coaching y Capacitación, y ahí encontrarán este y muchos más programas. Recordarles que dentro de 2 semanas, el próximo martes 27, tendremos nuestro tradicional check-up, donde hablaremos de técnicas de venta, donde 3 profesionales nos podrán decir cuáles son las nuevas tendencias o técnicas que nos van a ayudar a tener un mejor equipo de ventas y alcanzar esos objetivos comerciales que tenemos. También conozcan a nuestros consultores. Hoy ya en el diván del consultor ya estamos conociendo a Judith, vendrá Dulce, vendrá Manuel, vendrá Daniel, vendrá Rafa. Los invitamos a que nos busquen en YouTube, en Instagram, que nos busquen. Y si no tienen tiempo de vernos, escúchenos. Búsquenos en Spotify, tal cual, como Push the Red Button, y ahí podrán escuchar este programa durante el tráfico o donde se encuentren. No me queda más que agradecerles, invitarlos a que nos sigan escuchando y recuerden, en caso de emergencia, push the red button. Muchísimas gracias a todos.